¿Qué tal? Bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo. Vamos a analizar un ensayo del escritor Fernando Vallejo, que fue publicado, y escuchen bien, en 1997. Ya sé lo que están pensando. ¿Un texto de hace más de 25 años? Pero créanme, lo que dijo sobre el exceso de información es tan, pero tan relevante hoy, en plena era de la inteligencia artificial, que da hasta un poco de miedo. Es casi una profecía. Bueno, vamos al grano. Vallejo arranca con esta pregunta, que es básicamente el dilema de nuestros días. ¿Tener acceso a todo el conocimiento del mundo nos hace más cultos o, al contrario, nos ahoga y nos paraliza? Seguro te ha pasado, ¿no? Estás viendo tu teléfono y sientes que hay tantísimo que al final no ves nada. Esa es la idea que vamos a explorar. Y ojo, antes de que le echemos toda la culpa a nuestros celulares y al wifi, vayamos un poco para atrás, porque esta sensación de estar ahogándonos en un mar de datos no es para nada nueva. Vallejo ya lo llamaba un diluvio, allá por el 97, mucho antes de que la mayoría de nosotros tuviéramos internet en el bolsillo. Miren, esto es lo que de verdad me vuela la cabeza. Para 1997, la cantidad de conocimiento científico ya estaba creciendo de forma exponencial. O sea, se duplicaba cada 10 años. Vallejo usa una imagen genial. Lo compara con una bacteria, una Escherichia coli desaforada que se reproduce sin parar. Crecía mucho, pero mucho más rápido que la población mundial. El problema ya estaba instalado. Y para que nos hagamos una idea de lo que hablaba, 74,000. Ese era el número de revistas científicas que se publicaban cada año. ¿Se lo imaginan? Y eso, amigos, era en 1997. Piensen en cómo será esa cifra ahora mismo. Vayamos a un área específica, por ejemplo, la química. Fíjense en esto. Solo entre 1965 y 1989 ya se habían juntado 8 millones de resúmenes de artículos. 8 millones. Es una locura. Sencillamente era una cantidad de información que una persona no podría ni empezar a procesar en toda su vida. ¿Y qué tal la biología? Pues 500,000 de artículos por año que se repartían en más de 1.000 revistas especializadas. Es como un río que no para de crecer. Y aquí está la clave. El punto no son solo los números gigantes, sino que ya era humanamente imposible mantenerse al día. Ya no se podía. Y esta frase de Vallejo lo resume todo de una forma tan perfecta como triste. Es la gran paradoja, ¿no? Hay tantas señales, tantos datos, tantos estudios, que en vez de informarnos, nos dejan sordos. El exceso de ruido nos lleva al silencio, porque simplemente nos abruma. Ok, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿De dónde salió toda esta prisa, esta necesidad de publicar sin parar? Pues aunque no lo crean, la respuesta nos lleva unos 300 años atrás, al nacimiento de la ciencia como la conocemos. A ver, a mediados del siglo XVII la ciencia se empezó a organizar. Se creó la Royal Society en Londres y con ella una manera formal de compartir lo que se descubría. Ahí nacieron las primeras revistas, que pasaron de ser cartas privadas entre científicos a ser conocimiento público. En pocas palabras, estaban construyendo una máquina. Y esa máquina se armó sobre 3 reglas que básicamente siguen vigentes hoy. Primero, publicar todo de forma sistemática. Segundo, y esto es fundamental, la regla de la prioridad. Piénsenlo. El reconocimiento no es para el que descubre algo, sino para el que lo publica primero. Y tercero, la revisión por pares, como un filtro de calidad. ¿Ya ven por dónde va la cosa? Estas reglas crearon una competencia feroz, basada en ser el más rápido y el más visible. Así que ya no estamos hablando solo de cómo se publica, sino de por qué. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque pasamos de la mecánica a la motivación humana, que, como casi siempre, es mucho más complicada y, bueno, vanidosa. Y todo esto nos lleva a esa frase tan famosa en el mundo académico, publicar o perecer. Vallejo nos da un golpe de realidad. La ciencia no es solo una búsqueda pura y desinteresada del conocimiento. Es una actividad humana y está movida por intereses muy humanos. La necesidad de conseguir dinero para investigar, de tener un buen puesto, de ganar premios y, claro, de hacerse un nombre. Y aquí vemos el choque de frente. Por un lado tenemos la idea romántica, el ideal de la ciencia que busca la verdad por amor al arte. Y por otro, la cruda realidad, un mundo súper competitivo donde hay que luchar por fondos, por prestigio, por todo. Es esta segunda cara, la de la competencia, la que le echa más y más leña al fuego de esta máquina de publicar sin fin. Muy bien, ahora vamos a pegar un salto cuántico en el tiempo. Vamos a conectar todo esto que Vallejo vio en 1997 con lo que estamos viviendo hoy.
Porque si lo de antes era un diluvio, lo de ahora es un océano. Y en medio de ese océano apareció un jugador nuevo, uno muy, muy poderoso. Por favor, lean esta cita con mucha atención. Es de 1997. Vallejo predijo con una claridad alucinante que el futuro de la ciencia no iba a estar en los artículos impresos, sino en la acumulación de datos crudos en bases de datos digitales gigantes. Él vio, antes que casi todos, que el recipiente de la información estaba cambiando para siempre. Y aquí es donde todo se conecta. La profecía de Vallejo sobre las bases de datos fue solo el comienzo. La inteligencia artificial es el siguiente paso, la evolución natural de ese fenómeno. Porque ya no solo guardamos datos a una escala sobrehumana, ahora tenemos herramientas que los analizan, los mezclan y hasta generan nueva información, a una velocidad que nos es imposible de igualar. En resumen, el diluvio ahora está automatizado. Y esto nos lleva a la pregunta del millón para nuestra generación. La inteligencia artificial se nos presenta como la solución, como una brújula para poder navegar este océano de datos y encontrar cosas que nosotros no podemos ver. Pero, ¿y si no es una brújula? ¿Y si en realidad es una máquina para que llueva todavía más fuerte? Una herramienta que en lugar de darnos claridad solo aumenta el ruido de fondo hasta volverlo ensordecedor. Y cerramos con las mismas palabras con las que Vallejo cierra su ensayo. Es una conclusión dura, melancólica. Después de analizar todo este crecimiento sin fin, se pregunta cuál es el destino de tanto esfuerzo, de tanta información. Y su respuesta es tan simple como terrible: hacia ninguna parte. Una idea fuerte para quedarnos pensando, ¿no creen? Gracias por acompañarnos en The Explainer.